patológicos básicos del proceso febril. Reconocerá los criterios clínicos y elaborar el síndrome de mononucleosis, así como su manejo inicial. Reconocerá los criterios clínicos y abordaje del síndrome cerebrovascular agudo, su manejo inicial, profilaxis 3 y exposición al VIH. ¿Ok? Esos son los objetivos de esta clase. Esa es la segunda diapositiva de esta clase. Esta es la tercera diapositiva de la clase. La temperatura corporal es controlada desde el hipotálamo. Las señales de control provienen de nervios periféricos y la temperatura de la sangre en la región circundante al hipotálamo. Para una persona de 18 a 40 años, la media de temperatura es 36.8 más menos 0.4. ¿Esto de dónde salió? Salió de Harrison. ¿No? Como dice, Andrea te llamabas, ¿no? Como dice Andrea, es la elevación de temperatura por encima del valor normal, que es este. 36.8 más menos 0.4. Por lo tanto, si yo digo que la persona tiene 37.3, ¿es fiebre o no es fiebre? Sí. Sí. Si digo que la persona tiene 37.4, ¿es fiebre o no es fiebre? ¿37.4? Sí. 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 Perfecto. ¿Entendieron? Sí. ¿Se dieron cuenta que no han leído? No. Ok, la variación normal de una persona es 0.5 grados centígrados por una temperatura mínima a las 6 de la mañana y una máxima a las 16 horas, o sea, a las 6 de la mañana están un poquito friecitos y a las 4 de la tarde ya están más calientitos. ¿Ya? Pero no se calientan tanto como para tener fiebre, solamente están más calientitos. ¿Verdad? Si yo tengo 36.4, entonces tendré ese en 36.9, estoy calientito, nada más. No he aumentado de mi valor normal pasado. Bueno, fiebre o hiperpirexia es la elevación de la temperatura corporal por encima de la fluctuación de área normal. ¿Este? Ya, ok, pasa. Es la elevación de la temperatura corporal por encima de la fluctuación de área normal, ocurre por acción del centro hipotalámico. O sea, la fiebre ocurre por estimulación del centro hipotalámico. ¿En qué condiciones el centro hipotalámico no está estimulado? ¿Quién me dice uno? No está estimulado. ¿Ah? ¿Qué? Una infección. No, pechino, si te estoy diciendo, ¿qué es eso? ¿Ah? Yo soy el bombero, me voy... Pasa. Yo soy el bombero y me voy al centro de Lima a apagar el fuego con mi manguera. Y me meto al está quemando los edificios del centro de Lima. ¿No? Pasa, y sigo, o sea, agarro, me emociono porque estoy con mi manguera ahí, nada, pero no toco y salgo bien, ¿no? Y a la hora que salgo, ¿no? A la hora que salgo, o sea, estaba una hora metido ahí, salgo y entro, voy a donde está mi jefe, y el jefe me dice, oye negro, ¿estás colorado? Me dice. Y me toca y me encuentra 39 grados de temperatura. Negro, estás con 39 grados. ¿Está con fiebre o no está con fiebre? Sí. ¡No! No, doctor, no. ¿Por qué? Porque no ha estimulado el centro hipotalámico, pe. Claro. ¿Qué cosa que...? ¿Por qué se calentó el chino? Por el calor del fuego, pe. Chévere. Eso pasa por estar con alguien aliancista, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hay un estímulo externo, la temperatura corporal va a incrementarse, pero no estoy estimulando el centro hipotalámico, por lo tanto, estoy haciendo ¿qué cosa? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Yanela, ¿cómo se llama eso? Golpe de calor. ¿No? ¿Ok? Eso es un golpe de calor producido por un cuadro agudo, que es el incendio, ¿no? Me he metido en el fogonazo, y ahí las temperaturas son de 200, 300 grados, y yo estaba ahí como quiera, ¿no? Entonces, me he deshidratado y por convección he adquirido todo ese calor externo
pero mi centro hipotalámico está intacto. Tanto es así que yo salgo, ¿no? Y lo que voy a hacer con ese compadre es lo meto al agua helada y va a sonar tss, y va a bajar su temperatura, pero no está con fiebre. No está con fiebre. Está con una temperatura elevada, pero no por estímulo del centro hipotalámico. Por lo tanto, para que haya fiebre, ¿qué tiene que haber? Ya no tú. ¿Ah? Estimulación del centro hipotalámico. Perfecto. Se activa la neurona del centro vasomotor, se produce la vasoconstricción, frialdad de las manos y pies y luego se generaliza. ¿No? Cuando les va a dar fiebre, ¿no han sentido primero un friecito? ¿No han sentido un friecito primero? Claro. Sientes un friecito y después del friecito, después viene, te quieres abrigar un montón, ¿no? Y después te viene la sensación de calor. Ese friecito inicial es por esto, ¿no? Estimulación de las neuronas del centro vasomotor, se produce vasoconstricción periférica, ¿no? Y luego de eso, lo que voy a tener es, vamos a tener el fenómeno de termogénesis. ¿Qué pasa? La persona comienza a temblar. ¿Y por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? El cuerpo para No, pero no me metas letras, ya sé que la puta. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Quién dice por qué tiembla? ¿Ah? Comienza para subir la temperatura. Eso es la consecuencia. ¿Por qué tiembla? ¿Qué? Contracción muscular, ¿cómo te llamas? ¿Lo que dice? Tracy. Lo que dice Tracy. Por contracción muscular. Los músculos se comienzan a contraer todititos y al contraerse producen energía y se eleva la temperatura. ¿No? Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿No? Hay una sustancia que se llama prostaglandina E2 que va a comenzar a estimularse, ¿no? Y que va a favorecer también esos procesos. Entonces, lo que vamos a tener es que la temperatura se va a incrementar. Miren, ¿qué dice acá? Tú. ¿Cómo te llamabas? Diego, doctor. Diego, ¿qué dice acá? 1 o 2 grados Celsius. 1 o 2 grados. Entonces, si tenías 37 y elevas 2 grados, ¿cuánto sale? 39. 37 y 2 grados, 38. 39. Ah, 39. 39. Sí, sí. Solo 2 goles metieron a Alianza. 39 grados. O sea, hay que entender una cosa. La temperatura, la fiebre, el proceso febril por termogénesis eleva 2 grados. Puede llegar a 39, puede llegar a 40. Pero si yo tengo un proceso en el cual la temperatura es 41.5, entonces, oye, lo pienso, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando bien. Si la termogénesis es eleva 1 o 2 grados, ¿por qué en ese caso se elevó a 41.5? Me preguntaría. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo piensas? No, ¿qué piensas tú? ¿Por qué se elevó tanto? ¿Qué sucedió? Suéltate una, cualquiera, así te equivocas. Tienen derecho a equivocarse. Yo no me molesto porque se equivocan. Me molesto cuando no estudian, cuando leen. Exacto, es una respuesta anómala al sistema nervioso. El centro hipotalámico no está respondiendo adecuadamente, ¿no? ¿Existen casos así? Sí, existen casos así. Por ejemplo, yo me acuerdo haber acudido alguna vez a una epidemia de rabia en Yacuntich, ¿no? Yacuntich es en Alto Marañón, en Loreto, ¿no? Y me acuerdo de que había casos de niños que tenían temperaturas altísimas, de 42, 43 grados, y todo el mundo decía, oye, pero esto no es fiebre, no, esto es un tema de hiperpirexia, pero es rabia lo que tiene el chibolo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, la rabia destruye todos los núcleos, ¿no? Los centros neuronales en el cerebro, los destruye. Y lo que tú tienes es una disfunción neurovegetativa, vas a ver que ese niño hacía hiperpirexias extremas, ¿no? Que eran incomprensibles para lo que evaluábamos al final, una así del cerebro por rabia, lo cual realmente es una enfermedad apocalíptica. ¿Ok? Entonces, cuando la temperatura
es más alta de lo que yo espero que suceda, entonces tengo que pensar que el cuadro no está relacionado básicamente con pirógeno, sino como dice, ¿cómo te llamas, Andrea? Como dice Noelia, está causado por estímulos neurológicos anómalos. Puede ser. ¿Bien? Okay. Entonces, sí. Durante la fiebre los niveles de prostaglandina E2 se elevan en el hipotálamo y en el tercer ventrículo cerebral. En el cerebro es responsable de elevar el setpoint hipotalámico. El incremento de esta prostaglandina en circulación es responsable de la sensación de mialgias y artralgias que se observa. Eso es lo que te pasa cuando te da fiebre, te duele todo el cuerpo, parece que te hubieran apaleado, parece que te hubiera pasado un tractor encima y no te dejó ningún hueso vivo. Eso es prostaglandina E2. Entonces, cuando tu novio tenga fiebre, ¿cómo te llamas? Cuando tu novia tenga fiebre, entonces te agarras, la abrazas, no te preocupes, amorcito, que es la prostaglandina E2. Entonces, y yo soy tu ciclo oxigenasa. Entonces ella, ¡ay, qué bonito que es Richard! Eso te lo comuniqué. Pero bueno, entonces así es. ¿Ya? Entonces es prostaglandina E2. Los pirógenos exógenos en su mayoría son productos microbianos, toxinas o un microorganismo completo. Por ejemplo, los lipopolisacáridos o las endotoxinas de algunas bacterias. ¿No? Hay citoquinas pirogénicas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, es horrible, cuando le meten interferón a la gente, ya no se usa mucho, ¿no? Otros factores, algunos toll-like receptor van a estimular la secreción de prostaglandina E2. Entonces, todo lo que estimule la elevación de la prostaglandina E2 va a producir ese cuadro de mialgia central, ¿no? Y el ejemplo típico que nosotros tenemos es el factor de necrosis tumoral y los interferones. La mayoría están asociadas. ¿Trataron? Es eso, la otra pregunta. ¿Tratar o no tratar la fiebre? Noelia, dime el número. 5. Kevin. ¿Tratas o no tratas la fiebre? ¿Por qué? ¿Digo más fuerte de escucharlo? El aumento de la temperatura por ejemplo, o sea, Kevin sí trataría la fiebre porque el aumento de la temperatura podría causar fenómenos neurológicos, manifestaciones neurológicas como por ejemplo las convulsiones. Dame un número, Kevin. 1, 2, 3, 4, 5. Andrea, ¿no? Andrea, ¿tienes razón, Kevin? ¿Sí o no? ¿A qué le llamas un nivel alto? Ya. Tratas. Dame un número, Andrea. ¿Cuál? Te he visto hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque te he visto que hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Sí, tú. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Quién tiene razón? ¿Andrea o Kevin? Ninguno. Dame tu teoría. No se debe tratar.
Ya tenemos 3 posiciones. ¿Quiénes? A ver, ahora vamos a como nosotros somos demócratas, vamos a proceder a la votación. ¿Quiénes están a favor de Kevin? Levanten la mano. 1. Ni Kevin está a favor de mí. Ya, 2 con Kevin. ¿Quiénes están a favor de Andrea? Levanten la mano. Ni Andrea. Andrea, ¿tú? ¿Tú estás a favor de ti misma? Tampoco ni te crees. ¿Quién está a favor de Kevin? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Y el resto? 5. Oye, van a ser médicos, no congresistas, ¿ya? No van a ser políticos, van a ser médicos. Así que decidan. De esto depende que su paciente viva o muera. ¿Ya? Así que no quiero tibios. ¿Quiénes están a favor de Heidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes están a favor de Heidi? 1, 2, ok. ¿A favor de Andrea? ¿Y el resto no opina? ¿El resto no tiene capacidad de opinar? Estamos mal, ¿verdad? Tienen que opinar todos. O sea, al resto, miren. Kevin, Andrea y Heidi y sus compañeros que votaron, algo hicieron por el paciente. Los otros son tibios. Y los tibios no valen. No juegan en este partido. Tienen que tomar una decisión. ¿Ya? ¿Ok? Así que la próxima votación, por favor, espero que los tibios tomen una decisión igual. ¿No? ¿Ok? La cosa es, solamente se trata la fiebre. Solamente se trata la fiebre cuando yo pienso que el metabolismo incrementado de la fiebre puede ocasionar un daño en la persona. ¿No? Quítense de la cabeza esa idea de que si la fiebre persiste puede convulsionar, porque eso se lo ha dicho su abuelita. Su abuelita se lo ha contado, y si lo ha contado su abuelita, a su mamá. Y su mamá se lo ha contado a ustedes, y ustedes piensan que están hablando de ciencia. Y eso no es ciencia. ¿No? ¿Entienden? Eso es algo que se lo han contado. Así que barran eso de su cerebro. ¿Ya? Así que no es así. ¿Ya? No es así. La fiebre se trata, en esas condiciones se trata. Si no, la observo. ¿Ya? Algo que dijo Andrea me parece rescatable, y es que el hecho de que por encima de 38.5, ¿no? Yo podría pensar, ¿no? Por encima de 38.5, yo podría pensar de que hay un consumo muy marcado de el catabolismo del paciente, y por lo tanto para disminuir ese catabolismo probablemente lo podía hacer. Pero aún así, ¿no? Si yo soy un buen técnico y lo sé manejar al paciente, lo hidrato, observo y evalúo si es que voy a cortar o no cortar la fiebre. Y no voy a tener que usar antipiréticos. Puedo utilizar medios físicos. Y con medios físicos lo puedo hacer muy bien. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta eso. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta más adecuada es la de Heidi, que la fiebre no se tiene que cortar. La fiebre se tiene que observar y evaluar. Y tu paciente no va a convulsionar, Kevin. ¿Ya? Porque si no, miren, el tratamiento rutinario de la fiebre puede enmascarar un manejo inadecuado de una infección bacteriana, particularmente en ausencia de identificación conjuntiva. Eso a cada rato sucede. Les pongo un ejemplo. Hace una semana, 2 semanas, hace 2 semanas, me llama un pata de Tarapoto, un ginecólogo de Tarapoto, y me dice: hola, apodo, ¿cómo estás? Hola, Kike, ¿cómo estás? Dice: oye, compadre, el hijo de mi primo, ¿ya? Está con fiebre y tiene compromiso articular de una desarticulación de un tobillo. Está con fiebre y compromiso articular. Ya le dijo el tío. Leo, ¿no? Y quiero que lo vean, me dice. Ya le digo. ¿Qué han hecho con el compadre? Resulta que el fulano, el chibolo, es un deportista calificado que tiene una compromiso, un cuadro femenil, ¿ya?
Entonces, dentro de la historia del asunto, comió huevos podridos por ahí. Entonces comenzó a hacer diarrea y fiebre, ¿no? Entonces, como hizo diarrea y fiebre, su papá, que es un general, para decir de dónde, ¿ya? Un general de las Fuerzas Armadas, que es jefe de todo lo que viene a ser el tema médico de las Fuerzas Armadas, agarró, dijo, ¿tiene fiebre mi hijito? Y le trató la fiebre. ¿Y cómo se la trató? Como todo el mundo, le metió metamizol teniendo 37.5. Metió metamizol y como tiene fiebre mi hijito, agarró, le dio ciprofloxacina porque tiene fiebre mi hijito. Entonces agarró y le dio 5 días ciprofloxacina y la cosa es que el hijito hasta el día de hoy tiene fiebre, ¿no? Y no se la quita nadie. Yo me dicen, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, quítale todo. Y dice, ¿por qué? Ese compadre le está dando Panadol, le están dando 1 gramo de Panadol cada 4 horas para que no pinta bien. Semejante cocodrilo de este tamaño, que sí, es un ropero, ¿no? Es deportista, nadador, juega limbo y juega tronco con palito y toda la vaina, ¿ya? Y le están tratando su fiebrecita 37.4 con Panadol 1 gramo cada 4 horas. Están haciendo un cobarde. ¿Qué le está haciendo? ¿De dónde sacó esa medicina? Quítale todo y observemos. Pero le va a dar fiebre alta. Que le dé fiebre alta, lo metes a la ducha y lo baña. Se mete a la ducha, pero no tiene un código de 1,85. Mételo a la ducha y baña. La cosa es que eso es lo que hemos hecho. Le hemos quitado todos los antibióticos, ¿no? Tiene una diarrea isentérica del diablo, que bota todo por el arco, una cosa con flema y todo. Y la cuestión ha sido de que lo único que has hecho, lo único que has complicado es el cuadro, porque eso era una tifoidea, ¿no? Entonces, si yo observaba el patrón febril los 2-3 primeros días, le tomaba hemocultivos como debía ser, hubiera tenido el diagnóstico de la salmonela, ¿ya? Y no hubiera tenido que tener tantos problemas, y ya lo tengo 3 semanas de archivo. No importa, yo soy feliz porque le estoy cobrando 300 soles diarios por la consultita, ¿no? Yo sigo siendo más feliz porque con eso me voy a Europa con mi esposa. Pero no importa, la cuestión es esa. O sea, no puedes, ¿no?, quitarte algo que te va a servir para lo que viene a ser evaluar a tu paciente y para el bien de tu paciente, que es poder interpretar un patrón característico de fiebre. ¿Ya? Para eso eres médico. Para poder interpretar lo que ves en el paciente. No es para calmarle el estrés a la mamá, al papá, y al papá que es general, y a la abuelita, y al tío que es médico, y a la hermana que es doctora. No, tú no has venido para calmar estrés. A esos compadres, a todo el mundo le das diazepam, pero a tu paciente no le das antipirético. Y lo observas. Entonces, el tema es ese, ver el patrón febril. Una vez que ya tienes determinado el patrón febril, le haces un cultivo, todo, y ya ahí comienzas a desglosar un tratamiento adecuado, ¿no? Pero esa es la forma como uno evalúa un paciente. Por lo tanto, no use un antipirético cuando no lo necesita el paciente. ¿Ya? Avancemos. El objetivo del tratamiento de la fiebre es reducir el set point hipotalámico, facilitar la pérdida de calor. Lo que pasó con el bombero, el pater bombero, bueno, lo que estamos facilitando es la pérdida de calor. Adicionalmente, reducir los síntomas sistémicos de cefalea, mialgias, artralgias, la prostaglandina E2. Ya yo salí. Prostaglandina E2, bueno. ¿Ya? A ver, aquí me lo dejan que funcione. Entonces, se debe preferir usar acetaminofén o paracetamol frente a otros agentes. Eso es importante. Más en un mundo como el de ahora, en que tenemos dengue, que tenemos COVID, y que usar otros antiinflamatorios no esteroideos pueden causarnos problemas. En ningún momento estoy hablando de corticoides. En ningún momento ustedes van a leer acá que dice corticoides. Así que no se usa corticoides en cuadros agudos. En algunos pacientes el tratamiento de la fiebre es altamente recomendado. Es algo que quiso esbozar acá Andrea hace un rato. Por ejemplo, tengo un abuelito, ¿ya? Entonces, está disdeico,
está como 40, está polinémico, 40, ¿no? Y le está haciendo fiebre. Entonces, si yo entiendo que la fiebre está producida por contracción de músculos, y los músculos cuando se contraen consumen ATP y generan calor, y para consumir ATP tengo que haber pasado por el ciclo de la ciclooxigenasa, perdón, por el ciclo de Krebs y consumir oxígeno. Entonces, este abuelito cuando me está hiperventilando, ¿qué cosa está haciendo? Está tratando, cuando está polimnéico tiene hambre de oxígeno, por eso está polimnéico. Entonces, si yo le digo, oye, no, el doctor Luchetti dijo que no le trata la fiebre, no hay que tratarla bien, no, pero ahí tienes que pensarlo, ¿no? O sea, le voy a aumentar el metabolismo, le voy a aumentar el catabolismo, le voy a aumentar, entonces este va a volverse más polimnéico, solamente porque no le estoy manejando la fiebre. En esos casos yo digo, oye, sí, contrólale la fiebre, bájale la temperatura, para que de esa manera también disminuya la polimia del abuelo. Pero es una excepción especial, ¿no? Por eso es que uno tiene que evaluar, y por eso la clínica es importante, ¿no? Importante tener un criterio clínico para poder manejar un cuadro. ¿Entienden? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, síndrome mononucleoso. Me van a ayudar. ¿Cómo te llamas tú? Omar, lee, por favor. Se denomina síndrome mononucleósico a toda entidad que cursa con la triada de fiebres, poliadenopatías y faringoamigdalitis. Fiebre, poliadenopatías y faringoamigdalitis. Sí. Hasta un 90% de los casos está relacionado con una primoinfección aguda por el virus del Epstein-Barr, cuadro conocido como mononucleosis infecciosa. 71. Hasta un 90% de los casos está relacionado con primoinfección aguda de un cuadro conocido como de un virus como Epstein-Barr y es mononucleosis infecciosa. O sea, la enfermedad, mononucleosis, la enfermedad, escuchen bien lo que estoy diciendo. La enfermedad mononucleosis infecciosa es producida por el virus de Epstein-Barr. ¿No? Sigue, por favor. Que característicamente se asocia con una linfocitosis en sangre periférica con linfocitos activados. El 10% restante del síndrome mononucleósico Síndromes mononucleósicos. lo forman otras Espera, etiologías. dice 90% en el cual se identifica Epstein-Barr, estamos hablando de enfermedad mononucleósica. El 10% restante están metidos los síndromes mononucleósicos. Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de los síndromes mononucleósicos. Sí. Lo forman otras etiologías que incluyen otros virus, bacterias, parásitos y otras entidades más infrecuentes como efectos secundarios de fármacos, enfermedades sistémicas autoinmunes y hematológicas. Cuando es debido a algunas de esas entidades se denomina síndrome similar a mononucleosis o mononucleosis light. Mononucleosis light. Ese es el término con que más lo van a encontrar en la literatura, ¿no? En la anglosajona, por ejemplo, lo que más van a encontrar es síndromes mononucleosis light. Sigue, por favor. La mayoría de los síndromes mononucleósicos, incluida la mononucleosis infecciosa, cursa en pacientes inmunocompetentes de forma benigna y autolimitada. La mayoría de los síndromes mononucleósicos cursa en pacientes inmunocompetentes de forma benigna y autolimitada. La mayoría, no todos. La mayoría. ¿Ven? En otras palabras, tenemos un síndrome mononucleósico. Encontramos el virus de Epstein-Barr. ¿Qué cosa es? Síndrome mononucleósico. Y encontramos el virus de Epstein-Barr. ¿Qué cosa sería? Una enfermedad mononucleósica. Si no encontramos el virus de Epstein-Barr, ¿es un? Es un síndrome nada más. O sea, enfermedad mononucleósica en Epstein-Barr. Síndrome mononucleósico, todos menos Epstein-Barr. ¿Ok? Entonces, seguimos. Causas infecciosas, dice. Epstein-Barr de 50 a 90% de los casos, la causa más frecuente responsable de la enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa, lo que hemos dicho.
no virus de Epstein-Barr. Los más frecuentes: citomegalovirus, herpes, rubiola, adenovirus, hepatitis B, hepatitis A, herpes tipo 1, VIH en prima infección. Bacterias: Brucella, Bartonella, Salmonella, Tularemia, Leptospirosis, Streptococcus, Mycobacterium. Especialmente Mycobacterium tuberculosis en la prima infección tuberculosis. Que va a ser tuberculosis, acuérdense de eso. Protozoarios, toxoplasma. Toxoplasma es muy común, ¿no? Toxoplasma. De esos casos de toxoplasma he tenido dos chicas, ¿ya? que se encargaban en alimentar gatos del parque Kennedy. No quiere decir nada. Conjuntivopatías, o sea, causas no infecciosas: lupus, sarcoidosis, Kawasaki. Neoplasias, leucemia, linfoma. Reacciones de hipersensibilidad a fármacos como fenitoína y carbamazepina. Mucho cuidado con estos dos, ¿ya? Porque muchas veces producen síndromes muy parecidos a la mononucleosis y es producido por estos medicamentos, ¿no? Este es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, también conocido como herpes humano 4, miembro de la familia del virus herpes, es uno de los virus más comunes de los seres humanos. El virus de Epstein-Barr se encuentra en todo el mundo. La mayoría de las personas se han infectado con el Epstein-Barr en algún momento de su vida. El Epstein-Barr se propaga más comúnmente por medio de líquidos corporales, particularmente la saliva. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Laura? Claudia. ¿Qué significa esto? Virus de Epstein-Barr, ¿ya? Pero también tiene otro significado y nos va a hacer recordar bastante. Es virus de la enfermedad del beso. ¿Ya? Acuérdense bien. Virus de Epstein-Barr o virus de la enfermedad del beso. ¿Por qué? Porque el virus, la mononucleosis infecciosa también es conocida como la enfermedad del beso. ¿Y en quiénes ocurre? Justamente es una enfermedad muy común en los adolescentes cuando inician su vida sexual. ¿Por qué es transmitido? ¿Por qué forma, Claudia? Es transmitido en los chaplines, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? O sea, te vas a Guaralino, te metes un chapín y a los 3 días estás con la familia, estás reventando, con rash y fiebre. O sea, aparte que eres zanahoria, ya te dio mononucleosis infecciosa. Se replica casi exclusivamente en las células epiteliales humanas de la orofaringe y los linfocitos B. No se han obtenido muestras del medio ambiente, lo que sugiere que su principal reservorio es el ser humano. Se transmite principalmente por contacto con secreciones corporales, sobre todo orofaringe. Puede haber transmisión indirecta por fomites. Oye, si te vas a contagiar de Epstein-Barr, contágiate por el chaplín, no porque te comiste un chupete que te lo comió tu amigo. Qué triste tu vida, te contagiaste, tu pata te comió, por una hoja pelota, tu pata te comió chucho y enfermedad de Epstein-Barr. Nadie te cree que, ¿no? Nadie te lo va a creer, ¿no? Infección por contacto, especialmente frecuente en adolescentes por saliva infectada al besarse y compartir. La transmisión vertical del Epstein-Barr es rara. Periodo de incubación 4 a 8 semanas. El estadio prodrómico puede ser asintomático, especialmente en niños pequeños. En los niños pequeños ocurre una situación muy común, más en estos hemisferios. Cuando nace un niño, por ejemplo, las mamás los guardan a los niñitos cuando nacen, ¿no? Todo el primer mes no dejan que los toquen, pero cuando ya lo sacan al mundo, al pobre chibolo, ¿no? Lo sacan. Si no lo besa el perro es porque no lo acercaron, pero lo besa cuando fulano entra, le mete un chape o le mete un beso al chico, ¿no? Todos le besan, todo, qué bonito, todo el mundo lo besa. Entonces, en ese momento lo contagian,
lo contagia. Entonces vas a ver casos de mononucleosis infecciosas en pediátricas, ¿no? Y no es porque el chibolo se ha ido guaralino, sino que pues, porque el papá lo puso a estrenar, lo puso de estreno y después del mes. ¿Ya? La forma más triste de infectarse, ¿no? Los síntomas se presentan en adolescentes y adultos y duran entre 2 a 4 semanas. Entonces, es particularmente preocupante justamente con los universitarios esta situación, porque no es raro que en universitarios jóvenes, universitarios recientes, ¿no? Haya casos de Epstein-Barr acá, hay comúnmente casos de y pierdan clases por eso. No es raro. Criada clase 100 bromas, fiebre, linfadenopatía y faringitis. Acuérdense, fiebre, linfadenopatía, faringitis. Amígdalas agrandadas, eritematosas que pueden estar cubiertas de exudado y faringitis. Importante, hay que tener cuando nosotros examinamos a un paciente y le encontramos viene el paciente, se dice que tiene malestar, le examinan la faringe, le encuentran la faringe bien inflamada, le encuentran ganglios. Entonces, ¿qué es lo que van a pensar? Van a pensar no en Epstein-Barr, van a pensar en una faringitis, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se observa una faringitis? El primer gran error que se comete es darle antibióticos. Casi el 90% de las infecciones faringias, casi el 90%, probablemente alrededor, diría yo, son de causa viral. Dentro de ellas está este bicho, ¿ya? Entonces, son de causa viral. No requieren antibióticos. No se tiene por qué dar antibióticos a la faringitis. No se tiene por qué dar. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, porque no sirven. Porque estamos hablando de virus. Y en el caso de Epstein-Barr, si es un Epstein-Barr y le doy antibióticos, especialmente ampicilina o penicilina, entonces no solamente no le va a ocasionar ningún efecto, sino encima le voy a producir daño, como vamos a ver. Entonces, mucho cuidado, a la faringitis no se les tiene que iniciar antibióticos, ¿ya? Ni antibióticos ni corticoides. Eso es algo que comúnmente lo hacen los farmacéuticos, ¿no? En las farmacias, porque venden en las farmacias, que a veces ni siquiera no tienen información académica, pero venden en las farmacias, ¿no? Usualmente hacen eso. Cometen ese grave error. Entonces, síntomas adicionales: cefalea, malestar general que puede progresar a fatiga persistente y severa, petequias presentes en la unión del paladar duro y blando, halitosis, hepatoesplenomegalia, ¿no? Que puede presentar dolor abdominal e ictericia. Cuando hay esplenomegalia hay que tener especial cuidado, ¿ya? Porque puede haber ruptura esplénica en los casos de mononucleosis. Por lo tanto, si ustedes ven un paciente con una triada de mononucleosis y le examinan el vaso, ¿no? Y el vaso está crecido, entonces reposo, lo ponen en reposo al paciente, ¿no? Absoluto. ¿Doctor, puedo jugar pelota? No. ¿Doctor, puedo jugar al vóley? No. Reposo. ¿Doctor, puedo motear? No. Reposo. ¿Ya? ¿Ok? Lo que viene acá al costado del síndrome de Hofland es una rareza, que lo refiere a alguna literatura para que lo tengan en cuenta. La erupción maculopapular es otra característica. Miren lo que dice ahí: similar al sarampión, presente en aproximadamente 5% de los casos, 1 de cada 20. Si yo veo a un paciente con un rash o el que tiene este de acá, ¿ya? ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Sarampión, bien, bien, muy bien. Lo primero que tengo que pensar es sarampión, ¿ya? Entonces, si voy a pensar en sarampión, busco Coplic y busco transmisión al sarampión. Y si no hay sarampión, entonces ya voy a pensar en Epstein-Barr. No voy a pensarlo al revés.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el sarampión es mucho más grave, ¿no? Más si tenemos un niño frente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, vemos un cuadro de este tipo, ¿no? Entonces un rash que parece sarampión, piensen en sarampión primero, busquen el Complic, busquen otras cosas, y si no, ya después van a pensar en esto. ¿Ya? O sea, síndromes neurológicos podrían aparecer 2 a 4 semanas después de la presentación de síntomas que pueden incluir. ¿Algo querías preguntar? ¿Qué es el Complic? No sé. ¿Qué es el Complic? Sí. Las manchas de Complic aparecen en la boca en los pacientes con sarampión, como unas lesiones blanquecinas. O sea, uno examina la boca y busca las manchas de Complic, que son lesiones blanquecinas. Entonces dicen que son patognomónicas de sarampión, pero es un tipo de enantema que aparece en los pacientes. Por eso es que siempre cuando tú veas a un paciente que sospecha sarampión, revísale la boca para buscarle Complic. Puede incluir Guillain-Barré, parálisis facial, inflamación aséptica al cerebro. A veces hay meningoencefalitis en estos pacientes que es autolimitada, no requiere ningún tipo de tratamiento sonoro. Mononucleosis crónica rara se debe a replicación persistente del virus, ¿no? Esas características son las que van a ver: fiebre crónica, fatiga, pérdida de peso, linfadenopatía, citopenia, neumonitis y hepatitis. Raro, ¿no? Podría darse, pero no es algo común. Este es un algoritmo que revísenlo para lo que viene a ser el diagnóstico diferencial de mononucleosis infecciosa. Y avanzamos. En el diagnóstico, en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis linfocítica aguda y relativa, ¿no? Con un mayor porcentaje de linfocitos, más del 10%, ¿no? De reactivos grandes y atípicos, que le llaman los linfocitos atípicos. El hemograma te lo va a decir en ese momento. Anemia leve, neutropenia, trombocitopenia. Los reactantes de fase aguda van a estar elevados, como cualquier otra enfermedad infecciosa. ¿Podrían elevarse las transaminasas por un cuadro hepático? Sí. Muchas veces uno ve que las transaminasas están elevadas, no en los niveles que uno esperaría en una hepatitis viral aguda por A, B o algunas de estas enfermedades que causan hepatitis viral, sino de una forma relativa, pero sí se puede encontrar transaminasas elevadas. Las pruebas rápidas para mononucleosis, pruebas de monostop y pruebas de anticuerpos heterófilos van a detectar con una sensibilidad de 85%, pero una especificidad del 100%. Eso quiere decir que si ustedes tienen una prueba de anticuerpos heterófilos positiva, eso es... es mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Es una mononucleosis infecciosa porque, miren, tiene una especificidad alta, ¿no? Una sensibilidad relativa, pero una especificidad alta. Eso le da un valor predictivo positivo alto. Y cuando yo tengo un valor predictivo positivo alto, quiere decir que lo que yo estoy diagnosticando es, ¿no? Tiene una... ¿no? Si hay reactividad, no es necesario realizar más pruebas, obviamente. Eso es perogruidad. Serología. Detecta anticuerpos contra Epstein-Barr. La inmunoglobulina G se presenta en infecciones antiguas, hay que tener en cuenta. Y la M en reciente. ¿No? Eso es como la M está relacionada con el inmunidad innata, y ustedes ya lo conocen. El aislamiento del virus es altamente específico. Ves al virus, ya está el diagnóstico. Los antígenos, anticuerpos heterófilos, ya hemos dicho que nos da una alta posibilidad. Y los ensayos de virus de Epstein-Barr también nos van a ayudar para el diagnóstico. En ese sentido, cualquier prueba que me detecte anticuerpos heterófilos o pruebas que determinen al virus son patrones de diagnóstico muy claros, muy precisos. Ahí tenemos un linfocito atípico para que lo vean, lo revisen. El diagnóstico diferencial lo hemos conversado, ¿no? Miren, infección por citopegalovirus, infección por granulón positivo, toxoplasma, lo que hemos para influenza, difteria y antivirus. Y el más importante de todos los que están acá es este de acá. El virus por VIH. ¿Ya? Entonces, hablando en progresión de la clase, bien,
Tratar, no tratar, ya lo saben. Fiebre, adenopatía es rash, síndrome mononucleósico. Si no es síndrome mononucleósico, no es enfermedad mononucleósica producida por Epstein-Barr, síndrome mononucleósico. No es SIDA, no te equivoques. No es síndrome mononucleósico. Si no es síndrome mononucleósico, es un mononucleosis light. Y si es un mononucleosis light, yo tengo que pensar primero en infección aguda por VIH. SIDA es enfermedad terminal por VIH. Infección aguda por VIH. ¿Ya? Claro, no se olviden. O sea, en su esquema mental, trabajenlo de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, les llega a su emergencia un paciente de 25 años, ¿no? Viene con fiebre. Lo miras con fiebre. Le examinas la faringe. Encuentras ganglios crecidos. ¿No? Es eso. Te tocas las encías, encuentras ganglios. ¿No? ¿Qué cosa haces? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué le preguntarías? Fiebre, ganglios. ¿Qué le preguntarías en ese momento? Tiene 25 años. ¿Qué le preguntarías? ¿De qué te ríes? Sé que para ver si Descartar. pero ¿Preguntar qué? Dame un número. 1, 2, 3, 4, 5. Jimena, ¿qué le preguntarías? Si alguna vez ha hecho una prueba de VIH. Si dice que no. ¿Eres promiscuo? No. Yo voy a avisar todo. Al médico no se le miente, se le dice la verdad siempre. Acuérdate de eso siempre. Y usted va a tener emergencia. ¿Me entiendo? No, no te estoy mintiendo, yo siempre digo la verdad. Continúa. Dame un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me encanta que toquen chicas. En ese momento me encanta que toquen chicas porque las chicas son las que tienen que sacar ese clavo. A ver, ¿qué cosa? Te llega un pata, 25 años, fiebre, malestar, le examinas y cuentas que ¿qué le preguntarías? ¿Le vas a preguntar si no tenía faringitis? ¿Ah? ¿Cómo le harías esa pregunta? ¿Has tenido contacto sexual? ¿Qué crees? A ver, ¿cómo le preguntas? A los hombres no les pregunto, porque ya si los hombres les hacen, los hombres no me saben responder eso, los voto con su camiseta azul y blanca. ¿Ya? Ya. Cuando me llega un paciente así, yo le pregunto,
¿Has tenido sexo sin condón ayer? ¿Has tenido relaciones sexuales? ¿No? ¿Por dónde? ¿Por delante o por detrás? ¿En qué partes? ¿Hace cuántos días no tienes sexo? Al médico y al cura siempre se le da la verdad. ¿Ya? Sin rodeos. Sin rodeos. Porque se van a... Sin rodeos, a boquejarro se le pregunta. No le den tiempo de pensarlo. No le den tiempo de pensarlo. Pregúntale al frente. Sexo sin condón. ¿De hace cuántos días no tienes sexo? Y si te dicen que has tenido con condón, no le crean. Es la verdad. Y el que se ríe sabe por qué. Entonces así es la cosa. Entonces siempre... ¿Cuál es el principal vector del VIH? El hombre, muy bien. Aprendieron la lección, mis alumnos. ¿Cuál es el principal vector del VIH? ¿Cuál es el principal? Chica, ¿cuál es el principal vector del VIH? El hombre. El hombre. Están rodeadas de vectores en estos momentos. Doctor, pero la tasa de contagio por contactos sexuales es 0.8. Sí, vector. Entonces, tratamiento. Sintomático del paciente mediante una adecuada hidratación, uso antiinflamatorios, no esteroideos y paracetamol para manejar la fiebre cuando lo requiera, y mialgias. Reposo de al menos 3 semanas con el fin de disminuir el riesgo de ruptura esplénica, lo cual se reduce hasta en un 50% de forma económica. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, es sintomático el tratamiento del VIH. Entonces, complicaciones las que ven ahí, hematológicas, anemia hemolítica, trombocitopenia, hepatobiliares, esplénica, ruptura esplénica, que nos preocupa, cuadros meningios, encefálicos, miopericarditis, que se describe, neumonía, ¿no? Y obstrucción del istmo de la fauces, ¿no? En los casos en que el crecimiento ganglionar faríngeo es marcado. No existe tratamiento, solamente soporte, hay que tener en cuenta, hay que ponerlo en reposo si tiene el vaso crecido, acuérdense de eso. Doctor, ya me siento bien, ¿puedo ir a jugar pelota? No puede ir a jugar pelota. Tiene que haber bajado el vaso, si creció, tiene que bajar. Porque si se rompe el vaso, se muere. ¿Ya? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si ya hay un diagnóstico de ese impacto, no pueden decirlo. ¿Ha tenido algunos casos de pacientes que han tenido ruptura de vaso? No. Nunca lo he visto. No, sigo. Hasta ahora no conozco el regacho. Ahora no conozco el video. No, la ruptura de vaso es grave. Es una situación muy grave. ¿No? Y en ese bar hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven un vaso crecido, en cualquier situación, ustedes ven el vaso crecido, a ese personaje me lo ponen en reposo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Cualquiera de estas dudas que tengan, vaso crecido, ponlo en reposo. Ponlo en reposo porque una ruptura de vaso es una situación, es una emergencia mayor. Entonces, ya avanzamos, fiebre, mononucleosis, y hemos descartado la mononucleosis. Nuestro paciente no tenía mononucleosis, no tenía Epstein-Barr, tenía un síndrome de mononucleosis light. Entonces, la doctora le preguntó si jugaba al paciente, y el paciente jugaba, y jugaba en las grandes ligas, ¿no? Y jugaba y pateaba por todas partes, o sea que era un paciente de riesgo. Entonces, la doctora dijo: voy a hacer lo que hizo Jimena, pedirle la prueba de VIH. Le hace la prueba de VIH y la prueba de VIH salió negativa. La prueba rápida de VIH salió negativa, es decir, chistes de química. Entonces, uno dice, ¿me habré equivocado o no me habré equivocado? Entonces, vamos a ver lo que sigue. Esto se ha girado un poquito hacia este lado. Ya bueno. Richard, ¿no? Sí. Lee, por favor, Richard. La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, sumado al mayor acceso a terapias antirretrovirales, han llevado a un aumento del número y la severidad de pacientes que viven en esta infección. Si bien existe una relativa facilidad para realizar el diagnóstico de un paciente con la infección crónica por VIH,
Existe, por otro lado, una relativa dificultad para realizar diagnóstico de la infección aguda en etapas tempranas de la infección. Ahí atento. Existe, por otro lado, una relativa dificultad para realizar el diagnóstico de la infección aguda en etapas tempranas de infección. Eso es lo que le sucedió a ella cuando le hizo caso a Jimena, ¿no? Que si bien es cierto, Jimena tenía razón y le dijo, hazle la prueba rápida, y ella le hace la prueba rápida, a ella le salió negativo y dijo, pucha, que para qué le hice caso a Jimena. Entonces Jimena dice, espérate China, te voy a arreglar la situación. Está bien, ahorita salió negativa, esperemos una semana y volvemos a hacer la prueba rápida. Se lo dice, nuevamente. Entonces dice, le voy a hacer caso a Jimena. Entonces, igual a la semana, la prueba salió positiva. Entonces, como salió positiva la prueba, ¿cuál es el diagnóstico? Dilo fuerte. ¿De qué tipo? Infección aguda por VIH. Tienen un negativo y después un positivo, con una semana de diferencia, es una infección aguda por VIH. ¿Ya? ¿Ok? Por eso es difícil diagnosticarlo. Porque a la primera, pucha, no le tincaste al asunto, pero no digas que ahí se acabó. Espera una semana, vuelve a hacer la prueba, ¿no? Y observa qué pasa. La prueba sale positiva, tienes una infección aguda por VIH. Ok, síganos. Esta situación es de importancia desde el punto de vista de la salud pública, por cuanto en la infección aguda es cuando se producen las viremias más elevadas. Kevin, ¿cuánto de carga viral tiene tu paciente? ¿Cuánto de carga viral tiene tu paciente? Supongo. No me dejes mal que... ¿Te acuerdas cuánto de carga viral tiene tu paciente, Kevin? A ti te tocó la infección aguda, ¿cierto? ¿Cuánto de carga viral tiene? 10 millones tenías. Dos personas con fuerza. Tú que tienes fuerza. No, ayúdame para lanzarlo por la ventana acá. ¿Qué pasa? Así. Yo soy Carrillo. Se la he puesto. Kevin nada más tenía que hacer esto. Como Kevin Quevedo, el malazo ese. Solo tenía que hacer así. Y meter la alerta. Y no. No hiciste esto. Hiciste esto y la sacaste al corte. Te puse la pelota para que te buscas y no me metiste. No te preocupes, no te pregunto de qué equipo es. Ya sé. Sigue, Richard. Por las viremias más elevadas y por tanto la mayor facilidad para que el sujeto sea infectante y disemine la infección viral. Eso es importante tener en cuenta. O sea, tiene cargas virales muy elevadas, como el paciente de Kevin. Entonces, ese paciente está suelto en plaza. Si hoy día se va al Guaralino y se mete con 5, y con los 5 tiene relaciones sexuales, entonces la próxima semana, Jimena, ¿y cómo te llamas tú? Fabiola. Jimena y Fabiola van a tener chamba haciendo pruebas rápidas. ¿Ya? Van a tener 5 casos ¿no? Y acá el 0.8 de mi amigo Diego queda por los sueldos. Queda. Porque está mirando los números y no está viendo el caso clínico. Tienes que ver el cuadro clínico, pensar clínicamente. Y cuando uno piensa clínicamente, las estadísticas se mueven. Síndrome retroviral agudo. Hemos hablado que es un síndrome de monoclosis light, ¿no? Miren, 1985. Yo entré a la universidad en el 83. Y viejo, estoy. Terminé el 91. Ya, ok. Síndrome retroviral agudo es la manifestación inicial del VIH y ocurre en la mitad o 2/3 de las personas recientemente infectadas. Mitad o 2/3 de las personas recientemente infectadas. Fue descrito por Cooper en el 85. Características.
fiebre rayos desolada, traje de colequita de oreja, síndrome mononucleosis, es un síndrome de mononucleosis light. Un síndrome de mononucleosis light en ese paciente. Cuando tú les preguntas a los pacientes sobre esto, todos los pacientes te dicen, sí tuve un resfrío, sí tuve algo que me dijo el médico que era una tifoidea, sí tuve esto, tuve algo que me dijeron que era COVID, pero no era COVID porque salió negativo. Mil cosas le dicen. Siempre te sacan un mononucleosis light en el camino y nadie piensa en VIH. Durante esto, lo que viene a partir de acá, lo ha escrito una persona a la cual yo admiro mucho, ¿no? Que es el doctor Bruce Walker. No es Johnny Walker, ese es el borracho de la botellita. ¿Ya? No es Johnny Walker. No, ok, no es Johnny Walker. Es Bruce Walker. ¿Ya? Y es de Harvard el tipo. Genial. Genial. Si uno lo escucha, genial. Entonces, miren lo que dice. Bueno, del artículo lo he dejado el artículo ahí para que lo lean, el que quiera leerlo, ¿no? Pero he sacado las cosas facilitas para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, miren, durante la infección aguda por VIH, antes del desarrollo de una respuesta inmune adquirida, el virus se replica a una tasa extremadamente alta en sangre y tejido linfóide. Los modelos animales estiman que hasta un 30% de los linfocitos CD4 en sangre puede infectarse con VIH, causando una rápida disminución del recuento de CD4. O sea, carga viral, CD4. La carga viral en plasma puede alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo más de 10 millones, como el paciente de Kelly, con un pico de alrededor a las 2 semanas de posinfección. O sea, se infectó y a las 2 semanas tiene 10 millones. Hoy día he tenido un paciente con infección aguda hace un rato, ¿no? ¿Cuánto tenía de carga viral tipo después de 5 días que se había infectado y que estaba con fiebre? 23 millones de carga viral. Brutal. Durante la fase aguda hay una marcada depresión del linfocito CD4 con receptor CCR5 en el tejido linfoide asociado a intestino. Esto es algo que llama la atención. Y siempre Bruce Walker, a todos los que... a cuanto gringo te viene a hablar del proceso de VIH, ¿no? Te vienen y te dicen, oye, esto, el intestino. Obvio, se contagia a la persona por vía anal, rectal, y el recto es parte del intestino. Entonces, lo que vamos a tener es vamos a tener esta reflexión importante. Dentro de unas semanas tras la infección se desarrolla la respuesta del linfocito CD8 que permite control parcial de la replicación del VIH. La carga viral disminuye hasta alcanzar un punto de ajuste, que es el punto llamado set point, y el recuento de CD4 suele recuperarse hasta valores normales. Sigue un periodo largo y asintomático en que la carga viral se mantiene en el set point, mientras que el recuento de CD4 desciende gradualmente debido a un equilibrio dinámico entre la formación y destrucción. ¿Qué tenemos? Me infecto, el virus se replica de manera exponencial. El CD4, como es la célula blanco, se depleta, va hacia abajo. Y durante las primeras semanas voy a tener una suerte de inmunosupresión, ¿no? Es una inmunosupresión. Que después, en pocas semanas, se revierte, como vamos a ver luego. Tengo 10 minutos. ¿Ok? Es esta gráfica la que les estoy explicando. Aquí está el set point. Olvídense de esta parte porque esta es la clase, esta nueva clase vamos a hablar de esto. Pero esta es la primera parte. Vean que estamos hablando de las primeras semanas. Se produce la transmisión y en rojito vemos la carga viral cómo se eleva de una manera marcada, ¿no? Miren, y después desciende al set point, que es este es el set point. Y en el caso del CD4, miren, el CD4 debe estar aquí, desciende casi a niveles de SIDA, ¿no? Inmunodeficiencia, pero después se va a recuperar. No se recupera del todo, ¿no? No se recupera del todo, pero llega a un estado estable. Con el devenir del tiempo, esto se va a ir. El cálculo de la carga viral va a ir aumentando y el CD4 va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero eso no nos interesa ahora. Lo que quiero que vean es la primera parte, la parte hiperaguda y la parte aguda. Entonces, eso traducido en fenómenos inmunológicos son lo que vemos acá.
Esto. ¿Qué dice acá? ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿Se acuerdan de la primera clase? Cuando hablábamos de... Siempre hay inflamación inicial, ¿no? Inflamación. Luego de la inflamación se desarrollan los procesos inmunológicos. ¿Ya? Establecimiento en el tracto gastrointestinal, alteración del CD4, expansión de los monocitos, crecimiento, respuestas de interferones locales, ¿no? Linfocitos T citotóxicos que comienzan a expandirse, producción de citoquinas provenientes de las células B, anticuerpos neutralizantes, quiebre, ¿no? Entonces, todo el proceso se va dando ya a partir de lo que viene a ser de la infección. Y miren, a la semana 4 ya tengo disfunción o agotamiento de los linfocitos T citotóxicos. Pruebas. Jimena le dijo a Fabiola que le haga pruebas rápidas. Pero Fabiola sí le hizo caso a Jimena, pero Fabiola dijo, ¿qué pruebas rápidas hacemos? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Jimena? Entonces, mira, cuando yo digo, si estoy hablando de los primeros días, ¿no? Estoy hablando de los primeros días, los primeros 5 días, ¿qué prueba escogerías? Le tienes que dar una respuesta a Fabiola, porque está con el paciente ahí, no sabe qué hacer. Te ha dicho que te va a convidar un colegio. ¿Qué le dices cuál es? ¿Qué prueba le pediste? Podría ser RNA, pero es costosa. Entonces, ¿qué otra prueba podías pedir? Míralo. Carga viral, ¿no? ¿Qué te parece antígeno P24? ¿Te gustaría? Podría ser, ¿no? Que es una de las que más se acerca, porque estos anticuerpos todavía no están tan cerca. Pero antígeno P24 podría ser. Pero mira, estamos en el rango todavía entre 0 y 15 días, ¿no? Pero actualmente existen pruebas que van a detectar este antígeno en muy bajas concentraciones y que son las pruebas de cuarta generación, que van a detectar en esta pequeña brecha de 5 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente las pruebas llamadas de cuarta generación detectan antígeno, ¿no? Y anticuerpos a niveles muy bajitos, entonces por eso son muy efectivas en estos momentos, porque van a detectar antígenos y entran en estos rangos de foco de luz, ¿no? Entonces es efectiva la prueba, ¿no? Es una prueba muy efectiva. Entonces también son baratas. Entonces la recomendación de Jimena a Fabiola es que una prueba de cuarta generación, Fabiola, una prueba rápida de cuarta generación, que generalmente se piden 2 de diferentes fabricantes para no evitar errores, ¿no? Eso es lo que se pide, por eso es que se piden estas pruebas, porque su margen de ventana es pequeñísimo, de 4 a 5 días, entonces estamos con una prueba muy eficiente, ¿ya? A diferencia de el Western blot. ¿Dónde está el Western blot? ¿A cuántos días está el Western blot? ¿Cómo te llamas tú? Grace. ¿Ah? ¿Con T? Ah, Tracy, ¿verdad? Tracy. Western blot. ¿Cuántos días de ventana tiene el Western blot? Mira. Western blot. 25 a 30 días de ventana. Por eso, en el pasado, lo que pedían era la prueba de Western blot para confirmar. Pero ahora ya sabemos nosotros que es una prueba antigua. Aún actualmente no. Ahora, lo que pasa es que en el ¿cómo se llama? En el conocimiento popular, ¿no? Ha quedado mucho la palabra de Western blot como una prueba de diagnóstico confirmatorio. Entonces, van a escuchar a muchas personas decir,
falta que me hagan el Western Blot. Entonces ustedes ya saben que el Western Blot no es una prueba ya muy para el tema de VIH. Estamos hablando de VIH. Pueden haber otras pruebas en las que las pruebas de Western Blot pueden ser útiles. Es un método, digamos, ¿no? Pero para el VIH es una prueba ya antigua, ¿no? Hay pruebas que lo han superado largamente, ¿no? ¿Ok? Avanzamos. Bueno, ya tenemos un minuto. Factores celulares que favorecen y que, o sea, van a favor de la progresión y que van a favor del control. Este es el equilibrio que se va a mantener en el paciente a partir de ahora, ¿no? Para controlar la enfermedad tenemos esto, la infección tenemos esto, ¿no? Células asociadas naturales con buena respuesta, pocas cargas de citoquinas, una respuesta persistente, linfocitos T citotóxicos, resolución de los interferones, producción antiviral de las células T, ¿no? Y los que favorecen la progresión a VIH es todo lo contrario, miren, ¿no? Disfunción de células B, agotamiento del CD4, del linfocito T citotóxico, procesos de inflamación, desadaptación del HLA y todas esas cosas. Entonces, vamos a ver que ahí ya va a comenzar a jugar ese tema de equilibrio para mantener la enfermedad, ¿no? Y acá vamos a hablar de lo que viene a ser efectos de la transmisión temprana del VIH. Hablábamos de que la administración temprana del tratamiento para el VIH va a mejorar la respuesta inmunitaria del individuo. Y esto se conoce desde que comenzamos con la tarde. Al comienzo iniciábamos con el tratamiento antirretroviral en los pacientes cuando tenían CD4 de 200, 250. Ahí le iniciamos el tratamiento antirretroviral y veíamos que los pacientes respondían bien. Por ahí algún iluminado, en buen decir, dijo, ¿por qué no 350? Y fue mejor. Y de ahí dijeron, ¿por qué no a 500 en CD4? Y fue mucho mejor. Llegó el momento en que dijeron, oye, diagnostica y trata inmediatamente, y la cosa fue excelente. Excelente. Tanto es así que mi paciente el día de hoy que les cuento, ¿no? Es un paciente que la semana pasada comenzó a tener fiebre, era VIH negativo, le hicieron la prueba en una emergencia, VIH negativo, lo pasaron al piso, le volvieron a hacer la prueba, a los 5 días se salió positivo. Negativo, positivo, ¿qué cosa es? Infección aguda, pe mano, ya estamos, ya está, ya eres infectólogo ya. Es una infección aguda por VIH, es infección aguda. Le tomamos la carga viral y la carga viral está en 23 millones, más del paciente Kevin, porque el paciente Kevin tiene como 2 o 3 semanas, pero este paciente tiene 5 días, 23 millones, se lo juro por Marecina que sí. Entonces, 23 millones de carga viral. ¿Qué cosa voy a hacer? Le doy carga inmediatamente. O sea, entonces le he iniciado tratamiento antirretroviral el día de hoy. Ya. Entonces, con un tratamiento de alta barrera genética. ¿Por qué? Porque a ese compadre con 23 millones, yo sé que su CD4 lo puedo recuperar de una manera muy satisfactoria en el futuro. Y puede ir muy bien inmunológicamente hablando. Por lo tanto, importantísimo es iniciar el tratamiento lo más pronto posible que hagan un diagnóstico. Entonces, esto para que lo analicen, lo vean, lo voy a pasar de largo, porque no demoramos un día para hablarlo. La última lectura de la tarde, la última lectura de la noche, tú por favor, una voz femenina, sí, lee. Porque esto lo escribió mi amiga Marta María Greco, lo escribió el día que Argentina salió campeón. Entonces, y lo cantamos todos en Colombia. Estamos en Colombia festejando que Argentina es campeona. Sí, léelo por favor. El inicio temprano del tratamiento antirretroviral ofrece la perspectiva de la disminución de la morbilidad y mortalidad asociadas al VIH y de la aparición de nuevos casos. Los beneficios individuales, con claro impacto en el pronóstico, se han demostrado en múltiples trabajos: optimización inmunológica, aumento de sobrevida útil, limitación del reservorio viral, reducción de la incidencia de tuberculosis, entre otros. Además, el inicio temprano de la terapia en una proporción significativa de personas infectadas constituye una estrategia de prevención de la transmisión con un impacto para la comunidad. Pero esta intervención no brindará los beneficios esperados si no se cuenta con el diagnóstico oportuno y la retención del paciente en el sistema. Claro, entonces, la terapia antirretroviral iniciada tempranamente, lo más tempranamente posible, ergo, en el caso de este paciente con infección aguda, ¿no?
va a beneficiarlo a él porque le va a disminuir el set point viral y vamos a tener una muy buena respuesta inmunológica hablando de él como paciente. Y a nivel de comunidad, a ese compadre, hoy día le inicié, le bajé la cara. Entonces, ese pata, si se va al Guaralino y tiene su asunto con los 5 muchachos del otro día, no les va a transmitir el VIH porque ya hemos evitado que sea un vector. Entonces, eso es lo importante para la comunidad. Entonces, tiene dos beneficios, el beneficio clínico y el beneficio epidemiológico. Entonces, es importante a tener en cuenta. Ahora, lo importante también es, como les dije, el tratamiento, el diagnóstico es difícil. Vean el caso, vean el problema que se presentó entre Fabiola y Jimena, ¿no? Que tuvieron los casos y no sabían qué hacer, y en ese momento resolvieron, hicieron un diagnóstico rápido, pero difícil, ¿no? Tuvieron que esperar 2 semanas para poder tener ese diagnóstico, pero eso es lo que hay que hacer. Mientras ustedes duden, ¿no?, en lo que tiene el paciente, ¿no?, entonces tengan que preguntar adecuadamente para tener un diagnóstico. ¿Ok? Listo, acabamos.